Vamos a entonces a ir a Salmos 103. Salmos, el libro de los Salmos, capítulo 103. Posiblemente sea hoy el día en que yo les voy a pagar los minutos que les he robado por muchos meses. Porque el sermón se supone que debía ser de 15 minutos o 20. Ahora ustedes me han dado 40. Así que posiblemente hoy yo me pongo al día con ustedes. Yo me enfrío ahí en ese sentido. Voy a pedir al Señor que bendiga este tiempo de nosotros acá. Gracias que tú eres Dios bueno y misericordioso. ¿Cuántas cosas tenemos que agradecerte? Las cuales son todas. Como Jonathan estaba diciendo. Cosas que no pensamos ni consideramos. Y muchas veces solamente cuando nos faltan es que nos damos cuenta que las teníamos. Te damos gracias que tú has sido un Dios abundantemente bueno, generoso con todos nosotros aquí. Entonces, gracias por mis hermanos acá. Gracias por los hermanos que participan en diferentes capacidades en este ministerio. Gracias que nuestro ministerio no se desintegró con el cambio y con la partida del pastor Joaquín. Gracias que tú has mantenido este ministerio, aunque esta es tu iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te pido a Dios que tú bendigas de manera especial este servicio, este sermón, y que podamos ser edificados por tu palabra. Porque te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Yo voy a empezar leyendo el Salmo 103, solamente voy a leer los primeros cinco versículos. Salmo 103, versículos 1 al 5. El título del sermón esta mañana es Bendice al Señor. Bendice al Señor. Versículo 1, Salmo 103. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ese es Salmo 103, versículos 1 al 5. Se entiende que este salmo fue escrito por David ya probablemente en los últimos años de su vida, después de haber pasado múltiples cosas en su vida, especialmente muchas tribulaciones. Este salmo es el cuarto libro del libro de los Salmos. Los Salmos están compuestos por 5 libros y este es el cuarto, que va del Salmo 90 al Salmo 106. Es importante saber eso porque es como si fuera una enciclopedia con 5 libros. Este es un tomo donde está el Salmo 103. Este salmo tiene una característica entre varias, y es que en este salmo no hay peticiones a Dios de nada. Este salmo tiene alabanza y tiene acción de gracias y tiene un reconocimiento de los atributos de Dios, algunos de ellos aquí. Nosotros vamos a cubrir solamente los versículos los primeros 5 versículos. Y el primer versículo, el versículo 1, va a ser una autoexhortación a bendecir al Señor. El versículo 2 va a ser una especie de clave o secreto para bendecir al Señor. Es como lo que me va a motivar a mí para bendecir al Señor. Y en tercer lugar, vamos a ver de los versículos 3 al 5, 5 razones para bendecir al Señor. 5 razones para bendecir al Señor. Primeramente, una autoexhortación a bendecir al Señor. Versículo 1. Dice David: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Qué está haciendo David aquí? Esto es lo que se conoce como un soliloquio. Un soliloquio es cuando una persona está como pensando en voz alta. Es como cuando yo estoy en mi casa y son las 9 de la mañana y es lunes y no me he despertado y yo me digo: Eddie, párate, que ya está tarde. Eso es un soliloquio. O es como dice Hamlet en su obra de Shakespeare: to be or not to be. Eso es un soliloquio. Muy famoso eso de to be, not to be. Pasó interesante eso. David está hablándose a sí mismo, como cuando en un salmo dice: ¿por qué te abates, alma mía? Tú te hablas a ti mismo y como que te autoaconsejas.
David está haciendo eso aquí, hablándose a sí mismo como pensando en voz alta en este versículo 1. Bendice alma mía Jehová, se está exhortando él a bendecir al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. David dice bendice, ¿qué está diciendo aquí? Cuando uno dice la palabra bendecir y se habla de que Dios bendice al hombre, se refiere cuando Dios da algún tipo de beneficio o ayuda al ser humano, al hombre. Cuando uno habla también de bendecir, se puede utilizar para cuando una persona, un hombre, le desea bendición a otro hombre, a sus semejantes. Esa es otra manera de usar la palabra bendecir. Y en este caso, cuando una persona le desea bendición a otro hombre, lo que está deseándole es que Dios lo prospere o le haga feliz o le conceda buenas cosas. Por eso es que cuando uno estaba pequeño, por lo menos en mi país se utilizaba eso. No sé si aquí también, posiblemente sí. Pero en los países hispanos se utiliza mucho el decir a sus padres a uno, sion papá o sion mamá. Es una manera de decirle a tu papá bendición, pero tú no le estás bendiciendo a tu papá, tú le estás diciendo a tu papá o a tu mamá, papá, dame tu bendición. Y el papá cuando te dice, Dios te bendiga, mi hijo, eso es lo que está haciendo, deseando que Dios te conceda bendición. Y en ese sentido, bendecir lo entendemos, porque es bien común entre nosotros usarlo así. Pero ¿cómo entonces puede un ser humano, un hombre, bendecir al Señor? Porque la bendición viene del que está superior y baja para el que está en necesidad. ¿Cómo entonces puedo yo, un ser humano creado por Dios, bendecir al Señor? ¿Necesita Dios algo? ¿Está Dios en necesidad? Dios es dueño de todo. Pero David dice aquí, bendice alma mía Jehová. En ese sentido, ¿qué quiere decir la palabra bendición? La idea de la palabra bendecir aquí, cuando David dice bendice al Señor, es alaba al Señor. Y alaba con un sentido que envuelve a sus afectos, a sus emociones, y con la idea final de agradecimiento. Y es bien apropiado este salmo para hoy, tener ese sentido de agradecimiento. Lo que está diciendo, alma mía, alaba a Jehová, agradece al Señor. El mismo versículo 1 continúa diciendo, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Cuando David se aconseja él mismo, todo mi ser, David lo que está diciendo es, bendice al Señor y alábalo y agradécele. Pero hazlo con todas tus facultades, tu mente, tus emociones, tus fuerzas, todo tu ser interior. Yo pensé que eso tiene mucho sentido porque Jesús, citando Deuteronomio 6:5, que es el gran mandamiento, cuando Jesús lo cita, tanto en Mateo 22 como en Marcos 12, Jesús lo dice de esta manera y ustedes lo han escuchado. Cuando le preguntan a Jesús cuál es el primer mandamiento. Mateo 22:37 dice Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y la versión de Marcos va un poquito más allá y lee así en Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. David lo que está diciendo aquí, que él debería alabar al Señor y agradecerle con todo lo que tiene él, con todo lo que es él, con todo su persona, con todo su ser. Y él dice también, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Dios es santo, y esto de santo no es solamente de que es puro, y es puro, pero la idea de santo también tiene la idea en la palabra de Dios como una persona, alguien que es apartado en una categoría totalmente diferente, especialmente diferente a toda su creación. Ni aun los ángeles son parecidos y cercanos a Dios. No se puede comparar ninguna criatura con Dios. Él es el creador, Él es santo, Él es completamente apartado. Y dice su santo nombre. Aquí cuando habla del nombre de Dios, no se está refiriendo al nombre propio. Cuando habla del nombre de Dios, se está refiriendo a la misma persona de Dios, sus atributos. ¿Quién es Dios realmente? Lo que representa su misma persona. David dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser
su santo nombre. El versículo 1 tiene una especie de paralelismo que está diciendo, como en otras palabras, de manera poética, para cambiar un poquito el lenguaje. Dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Es agradécele al Señor con todo tu ser y alaba al Señor. Es lo que está diciendo David. En segundo lugar, nosotros tenemos lo que es una especie de clave para bendecir al Señor, y es en el versículo 2. Una clave para bendecir al Señor. ¿Cuál es el secreto entonces si nosotros queremos realmente tener un corazón y una actitud para alabar al Señor y darle gracias al Señor? Noten lo que dice el versículo 2. Bendice alma mía a Jehová y no olvides, ahí está la clave, ninguno de sus beneficios. Pero noten que él vuelve y dice lo que dijo al principio en el versículo 1, exactamente. Dice, bendice alma mía a Jehová. Lo repite. Ahora usted dirá, pero ¿por qué lo repite? ¿Es que se le acabaron las palabras? ¿No tiene más ideas? ¿Se le acabaron las ideas al Espíritu Santo? Por supuesto que no. La repetición en las Escrituras, si ustedes han oído muchas veces, que es para los hebreos, el repetir una frase, una palabra, es una manera de dar, ¿qué? Énfasis. Es una manera enfática de decir algo. Jesús mismo utilizaba esta manera para hablar cuando él quería enfatizar algo. Por ejemplo, cuando Jesús decía, de cierto, te digo. ¿Qué está haciendo Jesús? Te digo de verdad, eso es cierto, lo estoy enfatizando. Una manera de que prestemos atención, y David dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Uno de los efectos de la caída del hombre en el pecado, en el Génesis, es la tendencia a olvidar los beneficios. Estaba leyendo Éxodo, capítulo 15. Estaba recordando Éxodo mientras estaba escribiendo estas notas para el sermón. Y siempre recordamos al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel está como ejemplo para nosotros, no para que nos comparemos y digamos, ¿ves? Yo no soy como los judíos. Yo hubiera estado ahí, yo no hubiera hecho eso, porque qué tremendos son los judíos. No. El ejemplo de los judíos está para nosotros, para que nos veamos ahí, y es un ejemplo para nosotros no seguir. Porque en las Escrituras hay ejemplos para seguir y hay ejemplos para no seguir. Creo que en Corintios es que dice que las cosas que se escribieron para nuestra amonestación, para nuestra enseñanza. Y el pueblo de Israel, 3 días después que habían salido caminando en seco por el Mar Rojo, 3 días. 1, 2 y 3. Un niño lo puede contar. No había agua. Cuando llegaron a un lugar que se llama Mara, las aguas eran amargas y empezaron a murmurar y a quejarse. 3 días después. ¿Quién había visto el mar abierto? Nadie había visto eso. Y seco. Se entiende que pasaron por lo menos 2 millones de personas. De hecho, Moisés y orando, decía, y Aarón, ¿quiénes somos nosotros que ustedes murmuran contra nosotros? Ustedes se están quejando contra Dios. Tu actitud de ingratitud, de olvidar los beneficios, es una marca, un recordatorio de lo feo y el daño que causó la caída en el ser humano. Más o menos 45 días después, el pueblo no tenía comida y comenzó a quejarse otra vez y a murmurar contra Moisés, lo cual era contra Dios. Y no tanto empezaron a murmurar, también dijeron, esos barbarazos, si le puedo añadir, ellos dijeron, en Egipto estábamos mejor y allá aún teníamos carne y eso, y melones y cebolla. Dijeron, es increíble, tú tenías que dejarnos morir en Egipto porque allá estábamos mejorizados. Olvidaron rápidamente los beneficios de su Dios. Eso nos pasa a nosotros también. Yo estaba leyendo un comentarista diciendo que es increíble, lo mismo el efecto de la caída y lo feo, lo que ha pasado con el ser humano, que uno tiende a los beneficios que uno recibe de personas o de Dios,
eso uno lo pone como... Y las cosas que nos pasan malas, esas uno las tiene siempre presentes. Y los beneficios uno los olvida. Es algo, un efecto muy feo de la caída. El no olvidar los beneficios es algo que Dios tiene que recordarnos, y lo recordó Moisés al pueblo de Israel. Por ejemplo, en Deuteronomio 6:12 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, porque hay un potencial de que te olvides. Y Dios tiene que recordarte: cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No, ustedes no estaban comiendo carne allá bien y melones y tranquilos. Ustedes estaban en servidumbre. Dios se lo recuerda. Cuando ustedes estén en la tierra buena, no te olvides de Jehová. Cuando prosperes, no te olvides de Jehová. Es de Dios. Es muy común, y eso se ve en la iglesia una y otra vez. Una persona tiene dificultad, tiene muchos problemas, empieza a venir a la iglesia, pide oración por una enfermedad, por una situación, por lo que sea. Cuando la situación se le resuelve a la persona y como que el freno y la presión se va de su vida y de su casa, la persona deja de asistir. ¿Y dónde está fulano? No sé, es que ya su hijo se sanó. O ya consiguió trabajo. Él está bien ahora, ganando muchísimo dinero. ¿Y él va a la iglesia? No, ya no. Es muy penoso. ¿Por qué? Porque olvida los beneficios de Dios. Es algo muy feo también. Sí. Yo también estaba pensando también, es algo muy triste, muy penoso. Ustedes han notado también que contra la persona que a veces uno más se amarga, es contra la persona que más nos ha beneficiado. Tal vez ustedes han visto ese ejemplo una y otra vez. Y usted dice: pero fulano, tú estás enojado y estás amargado con fulano, con fulana, cuando esta persona ha sido contigo por estos años, ha sido como tu papá o tu mamá. Y yo les recuerdo que eso ocurre por el daño que el pecado causó en nuestro corazón, porque nos olvidamos de los beneficios tanto de Dios como los beneficios que otras personas nos han conferido y nos han dado. Eso es muy feo. Dice Spurgeon en un mensaje sobre el Salmo 103 sobre la ingratitud, dice que la descripción de ingrato es el título más vergonzoso que puede llevar un hombre. No quieras que te llamen ingrato. O cuando tú te mueras, que en tu lápida lo que diga es: aquí murió fulano, el ingrato. Qué feo sería eso. Qué feo. Yo traté de practicar una frase en latín de Agustín de Hipona. Voy a tratar. La traté como 15 veces y todavía no la decía bien, pero la voy a tratar. Y después la voy a traducir. He aquí la frase en latín de Agustín de Hipona, que vivió al final del siglo IV, principios del siglo V. Si oblivisieres taberis, de nuevo porque la dije mal otra vez. Si oblivisieres tachevis, ahora sí. ¿Quién le entendió el latín? Aquí ustedes le dieron latín cuando ustedes estudiaban aquí. ¿Daban latín aquí? No saben eso, hace fácil. Ok. Lo que dice Agustín de Hipona con esta frase, hablando del agradecimiento, es: si te olvidas, te callas. ¿Tú sabes por qué nosotros nos damos testimonio en un día como hoy? No solo porque a mí me da pena y vergüenza hablar en público. No, yo creo que es por este problema de ingratitud. Es porque tenemos muchos beneficios, pero nosotros no creemos que son tan grandes tampoco. Porque usted tiene muchos beneficios hoy. Pero usted es como el niño que le dan esa naranja, y usted ha leído eso en los libros de selecciones, y el extraño le da esa naranja, y el papá le dice al niño: niño, ¿cómo se dice? Y el niño dice: pérala. Y el papá le dice: no, se dice gracias. Entonces uno tiene muchas cosas y cree que necesita o que deben darle más en lugar de tener una actitud de agradecimiento. Es muy penoso. Dice: y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué es aquí sus beneficios? Hablando de Dios se refiere a sus actos, sus tratos. A ustedes que hablan inglés es la palabra dealings, que son los tratos de Dios, los tratos bondadosos de Dios. No te olvides. No te olvides cómo Dios te ha tratado. ¿Una vez? No.
una y otra vez. Una y otra vez Dios te ha tratado con bondad. Y no lo mereces. No lo mereces. En tercer lugar, vamos a ver, ya que vimos la clave para poder bendecir al Señor, para poder agradecerle, vamos a ver 5 razones para hacerlo. Y el mismo Spurgeon dice él, hablando de estos versículos, que son estas razones una selección de algunas perlas más selectas del cofre del amor divino, y él la ensarta o las ensarta en el hilo de la memoria y las cuelga del cuello de la gratitud. Wow, con razón Spurgeon leía 1000 páginas por día. Que el lenguaje ahí ni yo lo entiendo todavía eso. Pero está haciendo un punto aquí. Son solamente algunas de las cosas por las cuales tú deberías estar agradecido del Señor. Algunas, porque son muchísimas. 5. En primer lugar, en el versículo 3, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Miren que este beneficio está de primero. Dice, Él es quien perdona, Dios, todas tus iniquidades. Y está de primero porque sin este beneficio, los otros beneficios son como pequeños o de qué sirven. Por ejemplo, en Marcos 8:36, dice Jesús, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Si Dios te prospera y te bendice como tú le estás pidiendo, y Dios prospera y bendice a muchísima gente, porque Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Dios te puede prosperar aún siendo inconverso. Dios te prospera y terminas rico. Si alguien me consigue, no hay agua, está bien. Y terminas rico, pero Jesús dice aquí, si tú terminas próspero y te pierdes, te vas al infierno para siempre. ¿De qué te sirvió? Así que este beneficio es muy grande y con razón está de primero y es el principal. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Cuál es la necesidad mayor que tiene un hombre? Bueno, si usted lee libros de psicología, pueden decir cosas como un sentido de pertenencia. Yo tengo que pertenecer a un grupo o a un club. Eso es parte de lo que yo necesito realmente. O usted tiene un sentido o una necesidad de significado. Usted quiere sentir que usted vale, dice la psicología. O usted quiere sentirse seguro. Si usted ve un trípode, seguro usted lo ha visto por ahí, un trípode, no, sino como un triángulo. Se llaman las necesidades de Maslow. Usted ha leído algún libro de administración, se utiliza mucho eso, ¿sí? Las necesidades de Maslow tienen que ver, de hecho, creo que la última que está en la pirámide de Maslow es la necesidad de autorrealización o de autoactualización. Y los libros de negocio hablan de eso, de que tú ¿verdad? O aún algunos creyentes piensan que tu mayor necesidad es tu autoestima. Totalmente antibíblico eso. Porque no es como hemos dicho aquí que tú no te amas, es que tú te amas demasiado ya. Por eso la Biblia dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque ya tú te amas. Y amas a tu prójimo, deberías amarlo así porque ya tú te amas. No te manda que te ames, ya es un hecho. Es así. Ahora, quien está hablando es David, y David dice que él le da gracias a Dios y se exhorta a él mismo y nos exhorta a nosotros por extensión. Porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, tus pecados, tus maldades. Y David puede hablar con mucha base en cuanto a esto. Porque aunque usted conoce que David es el hombre conforme al corazón de Dios, este mismo rey David fue un hombre que cometió grandes pecados. Y no vamos a ir a muchos detalles, pero usted sabe que él cometió adulterio con Betsabé. Y tratando de cubrir la cosa, mandó a buscar a Urías, su marido, uno de sus mejores soldados. Quiso que él se quedara en su casa para que él se acostara con su mujer y por supuesto cubrir el pecado. Pero es como una mentira. Usted dice una mentira y tiene que decir otra mentira para cubrir la mentira. Eso es un arroz, eso se hace, mire, una bola de nieve. Eso es terrible. Usted sabe que es así cuando usted era chiquito. No digo que ahora, ya está crecido.
pero entonces es una mentira y se convierte. A David se le hizo un lío y después entonces, como este hombre Urías no quiere ir para su casa, el embarazo entonces va a salir pronto, tiene que, con el mismo Urías, manda una carta al capitán Joab, al general Joab, para que pongan a Urías en la parte más fuerte de la batalla y lo maten. Dice que esto no agradó al Señor. Y Dios le mandó un profeta, Natán, a David. Segunda de Samuel, capítulo 11 y 12, se ve la narración por ahí. Y le hace una historia, y David le entiende, y David, no sabiendo que hablaba de él, dice, ese hombre que hizo eso debe morir. Y Natán dijo la palabra famosa, you are the man. Tú eres el hombre. Y David dijo las mismas palabras que había dicho Saúl cuando desobedeció a Dios. Dice, he pecado contra Dios o contra Jehová. Las mismas palabras, con una diferencia. El quebrantamiento de David fue genuino y se dio cuenta que había pecado contra Dios genuinamente. Y Dios a través de Natán le dice, yo también he remitido tu pecado, no morirás. Porque David debía morir por dos cosas de la ley. Una, el adulterio se castigaba con la muerte. Y por supuesto, matar a una persona hecha a la imagen de Dios se castigaba también con la pena capital. La pena capital es de parte de Dios, completamente bíblica. Dios perdonó a David. David puede decir lo dichoso y feliz que es una persona que sus pecados han sido perdonados. Y eso es lo que encontramos en Salmo 32:1. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. David sí sabe cómo Dios lo perdonó. David perdió 4 hijos. 4 hijos, sin contar todos los dolores que pasó David, todas las dificultades en su vida por este pecado. Porque aunque Dios lo perdonó, sufrió las consecuencias. Sí. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Ahora, la manera del perdón divino no es que Dios como que se hace el loco, como decimos nosotros en nuestro lenguaje, y echa como el pecado por debajo de la alfombra. Dios perdona la iniquidad, sí, pero ¿cómo lo hace? Dios lo hace a través de un sustituto. Y Dios manda a su Hijo Jesucristo a vivir la vida que nosotros no hemos podido vivir. Y Él muere en nuestro lugar como si Él hubiera vivido la vida nuestra. Y entonces nosotros, al arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesucristo, Dios trata a Cristo como si fuéramos nosotros y a nosotros como si fuéramos su Hijo Jesucristo. Eso es tremenda bendición, intercambio de la imputación de la justicia de Cristo a mí y de mi pecado a Cristo. Ese es el evangelio en resumen. Dios perdona y lo hace de esa manera. En segundo lugar, segundo beneficio. Dice él, el que sana todas tus dolencias. Esto se refiere principalmente a recuperarse de la enfermedad, aunque se puede extender más que enfermedad física, se puede extender a todo tipo de sufrimiento, ya sea físico, espiritual, emocional. Esto no es aquí una promesa de parte de Dios y una garantía de que todo creyente cuando esté enfermo va a ser sanado, como alguna gente por ahí le dice, tú tienes que declararlo y decirlo y Dios te va a sanar. Porque eso ustedes saben que no es cierto. Dios no promete en ningún lugar que usted va a tener salud constante. Eso es un falso evangelio. Esto tiene que ver con Dios, que es el único que puede realmente hacerte recuperar de una enfermedad. Tú puedes ir al médico y deberías ir al médico. Pero aún el médico más experto, si Dios no está envuelto en tu proceso de sanidad, de sanación, no puede el médico ayudarte. Mucha gente se muere en manos de buenos médicos. Y mucha gente se muere de enfermedades aún pequeñas. Tiene que ser Dios. Dios es el que sana todas tus dolencias. Yo estaba pensando en personas y hablando de dolencias no físicas, emocionales, espirituales. Uno oye de testimonio de personas que sufren grandes pérdidas. Que le matan a una persona, le matan a un hijo. Y Dios sana a esa familia o a esa persona al punto de que la persona va a la cárcel y perdona al que mató a su hijo por estar manejando borracho. Oigan, eso es algo sobrenatural. Ahí dieron un testimonio una vez de
una persona que violó a la hija del pastor de una iglesia en un lugar, creo que fue en México. El pastor perdonó a este muchacho. El muchacho llegó a ser incluso diácono de la misma iglesia ahí. Eso es algo sobrenatural. Solamente Dios puede causar una sanidad de esa manera para yo seguir trabajando con esa persona. Dios es el que sana. De hecho, creo que hay uno de los nombres de Dios que se llama que Jehová es Dios sanador. No sé cuál es el nombre, no recuerdo el nombre en hebreo. Rafa, que Dios es el Dios sanador. En tercer lugar, en el versículo 4, dice, Él es que rescata del hoyo tu vida. Esto se refiere, te rescata de peligros de muerte, te rescata de la destrucción del hoyo. Y esto también tiene implicaciones o temporales en esta vida o eternas también. David sí tiene mucha experiencia en esto de que Dios te rescata del peligro. David tuvo que huir de Saúl y estuvo oculto en cuevas y en montes y en desiertos como pudo. David tuvo que huir de su propio hijo Absalón, que lo quería matar. En una ocasión, David tuvo que hacerse loco porque se fue huyéndole de Saúl, se fue a los enemigos. Y cuando los enemigos lo vieron allá, le dijeron al rey de ese lugar, pero ven acá, este no es David, o sea, el enemigo de nosotros. Y David, cuando se vio apurado, se hizo el loco y se le dejó caer la saliva por la boca así. Una buena ocurrencia esa. Y el rey dijo, ven acá, pero yo tengo demasiado loco aquí ya, yo no quiero otro loco. Pues a David entonces así fue que se escapó y Dios utilizó eso para que David sea liberado. Tal vez usted puede recordar también ocasiones en que Dios lo ha librado a usted de inminentes peligros o de accidentes. Sí. Uno ha estado en situaciones en que usted dice, aquí pasó algo porque no hay manera en como yo me pude escapar. Me libra de la muerte y de la destrucción. Y por supuesto, si hablamos eternamente, es Dios también el que libra del infierno. De la completa y total. No lo merezco, y su misericordia es ese sentido de compasión como que mueve las entrañas. Es como una mamá que está embarazada y como que ella abraza con sus brazos a su barriga, a su bebé, y como que le da cariño. Ese tipo de compasión tiene Dios para con nosotros. Dios te corona de favores y misericordias, y son tantas que son como una diadema clave, importante a los 35 años, el águila. Y eso se utiliza en los talleres de administración y de liderazgo. Y que tú, cuando tú estás en tu parte más baja, tú haces como el águila y tú te remontas como el águila. Hay otra leyenda que dice que el águila, cada 10 años, como que sube rumbo al sol. Y cuando llega allá al sol, entonces baja de picada al mar. Y en el mar pierde todas las viejas plumas. Y entonces cuando sube del mar, vuelve como nueva, con nuevas plumas, nuevas alas, así. Todo eso se oye bonito, pero eso es mentira. Esas son fábulas. Y se oye bien porque en un taller de liderazgo eso es tremendo. Yo mismo pensaba, y bueno, esto dice el águila aquí, yo me estaba preparando también para yo decirla como parte de mi prédica. Pero después lo estudié y dije, ay, pero eso no es así. ¿Cuál es la idea? La idea de usar el águila dice para que te renueves como el águila, que como Dios te da estas bendiciones, tú vas a estar como la apariencia de las aves, porque esta característica de que las águilas, por ejemplo, renuevan sus plumas, es lo que se llama cuando un animal muda la piel, hasta nosotros mudamos la piel. Y entonces las aves, no solo las águilas, mudan las alas y cuando la mudan dan la impresión de que están de nuevo como si fueran jóvenes. Y lo que está diciendo el versículo aquí con esta imagen está diciendo que Dios va a renovar tus fuerzas y vas a parecer como las águilas que aún tienen energía, aún en sus últimos días, y viven no 70 años, sino unos 30, 32 años a lo más. Qué bueno el Señor. Qué bueno el Señor. Y ya para concluir, yo te exhorto a que te unas a David en alabar al Señor, en bendecir al Señor. Y al hacerlo, no solamente te unes a David, sino que te unes a un coro mucho mayor, porque el Salmo 103, en sus 22 versículos, los versículos 20 a 22, oigan lo que dice, con esto cierra. Versículo 20 del Salmo 103. Bendice a Jehová, vosotros sus ángeles. Tú te unes a los ángeles cuando bendices al Señor y le das gracias.
poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto, versículo 21. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Todavía habla de los ángeles. Versículo 22. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras. El resto de la creación, el resto del universo, es invitado al universo a bendecir al Señor en todos los lugares de su señorío. Y David termina como comienza: bendice, alma mía, a Jehová. Ojalá ese sea tu corazón hoy y en el resto de la semana y el resto de tu día, el que tengas un corazón de bendecir al Señor. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este salmo. Gracias por el recordatorio de lo que ha pasado con nosotros en la caída y la tendencia nuestra de olvidarnos de tus beneficios, los tuyos, y de los beneficios que recibimos de otros seres humanos. Queremos tener un corazón agradecido, que de verdad que consideremos que no merecemos absolutamente ninguna cosa buena, y que todo lo que tenemos lo tenemos por tu gracia y tu compasión para con nosotros. Gracias por cada persona que estuvo aquí en esta mañana. Te pido que tú bendigas el tiempo de comunión y que haya buenos testimonios de que manera que personas que no sean salvas los escuchen y sean salvas. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias. Entonces recuerden, tenemos